Buenos días, hermanos preciosos, buenos días, Iglesia en la Unidad de la Fe. Doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente en comunicación con ustedes. Pido mil disculpas si no estuve mandando mensajes constantemente y periódicamente, pero la verdad es que estuve un tanto afectado de la garganta y luego ya iba saliendo, me dio gripe, pero nada de preocupación, todo parte de la cotidianidad. Doy gracias a Dios por mi salud, por mi sanidad, y sé que muchos estuvieron orando también y han estado orando por mi familia y por mí. Doy gracias a Dios, al igual que nosotros hemos estado orando por todos ustedes y por toda la Iglesia Universal, por el mundo, por todo aquello que necesitan de la presencia de Dios, y todo el mundo, porque todos necesitamos de Dios. Doy gracias pues nuevamente a Dios por esta bendición de poder comunicarnos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, y el tema que Dios ha dado es: solo enfocados en Dios, nuestra fe es poderosa. Solo enfocados en Dios, nuestra fe es poderosa. Y vayamos directamente a la palabra en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 2, en Nueva Versión Internacional. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Amén. Aquí vemos cómo Juan, que le fue revelado todo lo que es el libro del Apocalipsis, todo lo que iba a ser el fin del mundo, él le pide a Dios que suba al cielo, que suba, dice acá la palabra, sube acá, es decir, que suba al cielo. Voy a mostrarte todo lo que tiene que suceder después de esto. Aquí Juan recibe la orden de subir al cielo para ser testigo de todos los eventos que iban a suceder en el fin del mundo. Él vería cosas tremendas, terribles, vería animales con varias cabezas, con cuernos, con varios ojos, dragones saliendo del mar, vería a caballos de colores, a jinetes que tenían la orden de robar, de destruir la paz en esta tierra, etcétera, etcétera. Iba a haber cosas terribles. Entonces Dios le pide que suba. Aquí hacemos una pregunta: ¿por qué es necesario que Juan suba al cielo? ¿No podría ser revelado todo lo que él iba a recibir como revelación? ¿No podría haber sido revelado acá en la tierra, ahí en donde él estaba, a través de un sueño, etcétera? No, aquí en esta ocasión le dice Dios: sube acá. Es decir, tenía que subir al cielo para que le fuese revelado todas aquellas cosas que pasarían al final del mundo, en el fin del mundo. Entonces, ¿por qué tiene que subir? Esta pregunta es fácil de contestar siempre y cuando lo veamos a la luz de la palabra revelada, a la luz de la palabra profética que Dios ya nos ha dado a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de todo lo que está escrito en la Biblia. Dice en Apocalipsis 5:5, en Nueva Versión Internacional: uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Por qué tiene que subir? Para poder dar esta respuesta tenemos que ver la palabra. Y la palabra, lo primero que nos dice es: deja de llorar, deja de estar lamentándote, deja de estar
esté preocupando. La verdad es que, dice acá, que el león de la tribu de Judá, o sea Jesucristo, la raíz de David, ha vencido. Lo primero que tenemos que entender y creer en nuestros corazones, por eso te digo que solo enfocados en Dios, nuestra fe es poderosa. ¿Por qué? Porque vemos a un Cristo que venció al mundo, un Cristo, un león de Judá, ¿sí? Una raíz de David que venció. Cristo no fue derrotado, Cristo está en el cielo como triunfante, como vencedor. Es lo primero. Luego sigue diciendo la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22, nueva versión internacional, dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Vuelvo a repetir, y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Amén y amén. Lo primero que tenemos que recordar para entender por qué tenemos que subir es para que veamos que Cristo no está vencido, sino que Cristo está a la derecha del Padre y está como un vencedor, como un victorioso. Lo segundo es eso precisamente, que Dios está sentado a la derecha del Padre, o sea que Él está en el cielo, Él no está muerto. Vas a ir a ver su tumba, esa tumba está vacía, porque Él está en el cielo como vencedor. Lo primero que Él venció, lo segundo que está en el cielo como verdadero vencedor, y lo tercero que tienes que recordar y tengo que recordar para tener una fe poderosa enfocada en Dios, es que Él tiene autoridad, dice aquí, Él ya venció el mundo, dice la palabra de Dios, que Él está por encima de todo gobierno, de toda autoridad, poder y dominio, y sobre cualquier otro nombre que sea invocado no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es decir, que lo que tenemos también que recordar es que Cristo está por encima de toda autoridad, de todo gobierno, de todo lo que pueda haber como poder y dominio en este mundo y en el venidero. Es más, está sobre todo nombre invocado en este mundo y en el venidero. Es decir, que Él tiene potestad, Él tiene poder sobre todo el mundo, sobre todo el poder diabólico que pudiera haber en este mundo, en esta tierra. Porque Él ya lo venció, porque todo el mundo diabólico está bajo sus pies. Pero hermano precioso, hermana preciosa, iglesia, no solo está ese mundo del demonio, ese mundo de maldad, no solo está bajo los pies de Cristo, sino también está ya bajo los pies de los hijos de Dios, bajo todo aquel que cree, bajo todo creyente, bajo todo aquel que cree en Cristo. También nosotros tenemos potestad sobre todo el mundo demoníaco. ¿Por qué? Porque también nosotros nos hizo sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Veamos la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 6, en la nueva versión internacional nos dice, y en unión con Cristo, no estamos ahí porque nos los hemos merecido, porque por nuestras fuerzas, sino por nuestra fe, por la gracia y misericordia de Dios, a través de Cristo Jesús, dice, te lo aclaro, aquí en Efesios dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar
con Él en las regiones celestiales. Es decir, juntamente con Cristo tenemos potestad sobre todas las cosas de este mundo, sobre todo gobierno, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo nombre que haya sido conocido en Cristo Jesús. Amén. Entonces también nosotros tenemos poder sobre toda autoridad, sobre toda cosa. Es decir, esto significa que nosotros tenemos poder sobre todo problema y cualquier circunstancia adversa que tengamos en nuestra vida. Nosotros tenemos poder para poderlo vencer a través de Cristo Jesús, a través de la fe. Amén. En Juan capítulo 12, versículo 26, nueva versión internacional, nos dice: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces también aquellos que somos siervos, que somos servidores de Cristo, aquellos que tenemos una posición de creyentes, de cristianos, estamos sentados también juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto significa lo que yo te decía, que estamos encima de sobre toda fuerza del mal, estamos por encima de toda adversidad, de todo problema que se nos pueda suscitar, ¿sí? Porque estamos juntamente con Cristo. Estamos juntamente con Él sentado en esa posición de poder, estamos en esa posición de autoridad y de dominio, pero en cosas de Dios, en las cosas espirituales, si verdaderamente creemos y si verdaderamente somos siervos, servimos a Dios como Él nos manda. Hermanos, vivamos en victoria, y esto solo se puede lograr si permanecemos en los lugares celestiales con Cristo, enfocados en Dios. Es decir, te invito hoy que verdaderamente tengamos una vida de victoria, pero eso solo lo podemos lograr si vivimos enfocados en Cristo Jesús, porque eso nos va a dar un lugar celestial, nos va a dar una posición de autoridad, de gobierno, de poder, de dominio. Amén. Ahora, veamos Colosenses 3, versículos del 1 al 2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en los lugares celestiales juntamente con Cristo, obedeciendo la palabra de Dios, concentrándonos en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios? Dice en Mateo capítulo 6, versículo 20, en la nueva versión internacional: más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Más bien acumulemos tesoros en el cielo. ¿Cómo permanecemos sentados en los lugares celestiales? En esa posición del lugar celestial, enfocados en Dios. ¿Cómo me enfoco en Dios? En su palabra. Que busquemos tesoros, no acumular tesoros en esta tierra, sino acumular tesoros en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículo 33, nueva versión internacional, nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cómo permanezco sentado en los lugares celestiales? No estar concentrado en las añadiduras, que es todo lo que necesitamos en este mundo, sino estar concentrado primeramente en el reino de Dios y su justicia. Sabemos que justicia es obediencia, es decir, que estemos enfocados en lo que Dios quiere en nuestras vidas, en lo que Dios nos ordena, en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en glorificar en todo lo que hagamos, digamos, hacemos o dejemos de hacer, enfocados en que todo eso glorifique el nombre de Dios. Eso es estar sentado en los lugares celestiales.
Vivir enfocados en Dios es crucial para tener una vida victoriosa. Hermano precioso, hermana preciosa, en estos tiempos necesitamos tener una vida victoriosa, porque no puede haber victoria sin batalla. En otras palabras, no puede haber victoria sin guerra. Y qué mejor escenario de esta guerra que estamos enfrentando con esta pandemia, problemas de incertidumbre, tal vez de provisión, de trabajo, de ingresos económicos, financieros, no sé qué tantos problemas pudimos haber de que por sí que ya traíamos, ahora tal vez se haya agudizado, pero sabes que es un tiempo perfecto para obtener la victoria. Y esta victoria, dice acá hoy la palabra de Dios, que solo podemos obtenerlo si nos enfocamos verdaderamente en Dios, en su voluntad, en sus mandatos, decretos, estatutos. Amén. La fe que triunfa es aquella que ve a Dios antes que los problemas. Vuelvo a repetirte, es otra versión, esta forma de decir, nos enfoquemos a Dios para poder obtener la victoria. Dice aquí, la fe triunfante, la fe que obtiene la victoria, la fe que obtiene el triunfo, el éxito, es aquella que ve a Dios antes que los problemas, antes que las circunstancias, antes que las añadiduras. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, nueva versión internacional, dice, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Y ya está plasmada prácticamente la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es más que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve, pero tenemos convicción que existe porque lo vivimos a diario, porque se manifiesta a diario? Es Dios mismo. Entonces acá en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 dice, así que no nos fijemos en lo visible, en las cosas materiales, sino en lo invisible, en lo que es Dios, ya que lo que se ve es pasajero, es efímero, aquí se queda en esta tierra, mientras que lo que no se ve, que es Dios y todas las cosas espirituales, todo su reino, será eterno. En Efesios capítulo 1 versículo 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo Jesús. Hermano precioso, nuestras recompensas, nuestra ganancia, nuestra victoria y el fruto de esa victoria realmente se va a ver en el cielo y son espirituales, no son materiales, hermano precioso. A veces estamos enfocados más en que Dios me va a bendecir con un carro, con una casa, con un buen trabajo, con buenos ingresos, con un buen capital. Pero hermano precioso, en esto que acabamos de pasar, ¿de qué sirve todo eso? Si no lo puedes disfrutar, estás encerrado, con el temor de que pueda ser contagiado, con el temor de qué va a pasar. En cambio, las cosas del cielo verdaderamente son grandes, que ni tú ni yo tenemos capacidad de imaginar qué tan grandes y maravillosas son. Solo sentados en los lugares celestiales, hermano, con la mirada puesta en Dios, podemos lograr verdaderamente tener una vida victoriosa. Solo sentados en los lugares celestiales, que ya te expliqué qué significa, y nuestra mirada fija en Dios, solo así podemos tener verdaderamente una vida victoriosa. Y que no te confunda, la victoria no está tanto en esta, aquí lo vamos a tener en este mundo, pero los frutos, el premio mayor, como se podría decir metafóricamente hablando, lo vamos a tener en el cielo. Bendito sea nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos guía a esa victoria. Pero tenemos que estar sentados en los lugares celestiales, enfocados en Cristo Jesús, enfocados en Dios, no perder nuestra mirada. Hermano, existe un esfuerzo verdaderamente titánico y satánico para tratar de destruir nuestra posición que tenemos como hijos de Dios.
El diablo no descansa de día y de noche, no descansa. Él está como león rugiente viendo a quién devorar. Está viendo en qué momento nos roba esa posición de hijo, de autoridad, de poder, de dominio, para que nosotros caigamos en ese nivel del cielo, en ese nivel celestial, para que nos robe todas las bendiciones y todo ese poder que Dios ha depositado en los que creemos y en su iglesia, en sus hijos. Mientras estemos sentados en los lugares celestiales, hermanos preciosos, los problemas no parecen tan grandes. No es lo mismo ver las cosas desde el cielo que ver las cosas a nivel de tierra. Mira, por ponerte un ejemplo, si tú ves, si te vas a una playa y ves el mar, ves inmenso, que no termina el mar, que es inmenso, infinito. Pero si tú ves una fotografía de la Tierra vía satelital, ves una esfera ahí de un tamaño que se ve más pequeño. Y vemos cómo sí tiene límites, y vemos cómo sí la Tierra, el mar, que tú a nivel de tierra lo veías inmenso, ahora ves que sí tiene límites, que sí tiene un fin. Es decir, metafóricamente hablando, cuando tú ves los problemas a nivel de tierra, ves que son verdaderamente grandes, gigantes, que sería casi imposible resolver o derrotarlos. Pero si tú subes al cielo, en ese lugar celestial que Dios tiene preparado para nosotros, si tú te vas a las alturas y ves a un Cristo que ya venció, a un Cristo que está sentado a la derecha del Padre, a un Cristo que tiene gobierno y autoridad y que eso está juntamente contigo, ves los problemas más pequeños, ves que esos gigantes que tú decías que no podías derrotar, ahora ya los puedes derrotar en Cristo Jesús. Desde lo alto parecen que los problemas son insignificantes. Por eso le pide Dios a Juan que suba, porque iba a haber tanta catástrofe que si él lo veía desde el nivel de la tierra no lo iba a soportar Juan, el ver todo lo que se le iba a revelar, cómo iba a terminar el mundo. Por eso le dice, sube y veme que yo ya vencí, veme que yo estoy sentado a la derecha del Padre y veme que yo tengo poder sobre todo eso. Entonces desde aquí, desde las alturas vas a ver todo esto que va a pasar, pero no te preocupes, vamos a salir victoriosos. Solo desde las alturas se puede ver los problemas más pequeños, y es más, no se puede ver solo que son pequeños, sino que se ve que esos problemas están resueltos en Cristo Jesús. Y es lo que quiere ver Dios en nuestras vidas, unos cristianos que se levantan con poder, no poder en nosotros, sino en la fe, en quién creemos y quién está en nosotros y quién está con nosotros, quién vive en nosotros. Amén. Reflexionemos un poco más sobre lo que recibe Juan en esa revelación. Aquí vemos que Juan recibe la revelación del fin del mundo, pero también recibe una revelación que nos debe dar esperanza y consuelo. Desde allí vio también Juan que todo lo que iba a pasar en el fin del mundo, pero que al final todo iba a salir victorioso para aquellos que creen en Dios, para aquellos que somos iglesia. O sea, vio Juan una iglesia victoriosa. A pesar de todas las catástrofes, terremotos y todo lo que va a pasar y sucederá en el fin del mundo, Juan en el Apocalipsis nos revela la victoria. Por eso el Apocalipsis es un libro de victoria. Es un libro que si tú lo lees bien, a pesar de que hay mucha catástrofe, también hay algo más grande que eso, que es la victoria. La iglesia victoriosa de Cristo Jesús. Ahora, por otro lado, vamos a ver que no solo a Juan se le pide que suba, sino también encontramos en la palabra a otros hombres que se le pidió que subieran. Entre ellos encontramos a Jacob. Veamos en el libro de Génesis capítulo 35 versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahí se le reveló a Jacob y dice, sube a Betel. Así dice algunas versiones, Betel lo conocemos nosotros. Sube
a Betel. Y vamos a ver cómo Jacob, al obedecer, dice ahí, Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar. Haz allí un altar. Los altares sirven para adorar a Dios. Haz ahí, prácticamente le dijo a Jacob, sube a Betel y haz allí un lugar de adoración. Haz allí un lugar donde confíes y creas en mí. Haz allí una casa de Dios. Amén. Y cuando Jacob obedeció, ¿qué crees que pasó? Fue grandemente bendecido. Sigamos viendo la palabra en Génesis capítulo 35, versículos del 6 a 9. Versión Reina Valera 1960 dice, y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultado al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Alón Bacú. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Cuando ya Jacob había obedecido todo lo que le había dado en la primera revelación y en el primer mandato, entonces solo cuando Jacob obedeció, hizo algún altar ahí. ¿Para qué se hacen los altares? Para adorar. Sin duda adoró, agradeció a Dios por todo lo que había hecho en su vida. Solo ahí fue cuando bendijo verdaderamente a Jacob. Entonces, si nosotros verdaderamente subimos a los lugares celestiales, hacemos un altar, hacemos un lugar de adoración y hacemos ese lugar la casa de Dios, entonces, hermanos, tú y yo, y iglesia bendita de Dios, iglesia en la unidad de la fe, recibiremos verdaderamente la bendición de nuestro Padre. Que estos tiempos, hermanos, sirvan de verdadera organización y orden en nuestras vidas. Ese orden en nuestras vidas, de organización de nuestras vidas, va a traer necesariamente una parte del arrepentimiento de aquellas cosas que no estábamos haciendo bien. Pero todo en su conjunto, ¿sabes qué? Te va a acarrear la bendición de Dios. Porque no solo vas a estar adorando de palabra, de boca, sino también de hechos, de acciones. Y eso es lo que quiere Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. La Biblia dice que Betel significa casa de Dios, lo que yo te decía, un lugar de adoración a Dios. En Génesis 28, 28 versículos del 18 al 22, nueva versión internacional, donde dice, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da aliento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Amén y amén. Entonces la palabra Betel significa casa de Dios, lugar de adoración a Dios. Entonces cuando le dice Dios le dice a Jacob, sube a Betel, le está diciendo, sube a mi casa, sube a ese lugar de adoración, a ese lugar de intimidad conmigo. Ese tiempo que hoy quiere Dios. Hoy nos está diciendo, suban a ese lugar de adoración, suban a mi casa. Por eso esos altares familiares, hermanos preciosos, no es solo suplir la deficiencia de una congregación en la iglesia, no es mucho más que eso. Aquí surge una pregunta: ¿por qué razón Jacob tuvo que ir a la casa de Dios para ser bendecido? No podía hacerlo
en su propia casa Dios para bendecir a Jacob? ¿Por qué tuvo que ir al Betel? No pudo haberlo bendecido en su propia casa. Hermano precioso, no hay duda de que Dios te pueda bendecir en tu casa si tú oras en tu casa. Pero hay momentos en que Dios te pide que vayas a la casa de Dios, a un lugar especial donde Dios tiene preparado ese encuentro contigo, en ese lugar donde tú puedes adorar cara a cara a Dios. Yo no dudo en que en tu casa pueda ser bendecido también, pero hay bendiciones, hermano precioso, que solo se van a recibir en el lugar que Dios ya tiene predestinado para que se encuentre contigo. No se trata de ti, de mí, no se trata de lo que tú y yo creamos que es cierto o que es eficiente y eficaz. No, se trata de obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer a través de nuestras autoridades, a través de nuestros líderes, a través de revelaciones en sueños, a través de líderes o hermanos que se van a acercar con una palabra de Dios. Hermano, no es tanto que no puedas. Muchos decimos, ¿para qué voy a congregarme si aquí en la iglesia, aquí en mi casa puedo yo ver una prédica en YouTube o en internet? No se trata de lo que tú consideres pertinente o bueno. Y no dudo que te puedan bendecir ahí, que puedas ser bendecido. No te digo que esté mal, síguelo haciendo, hazlo. Pero eso no implica que debes anular lo otro. Uno no extingue la posibilidad de la otra cosa. Puedes hacer esto, está bien, pero sin dejar de hacer aquello. Porque el llamado no es de tu pastor, hermano precioso. El llamado es de Cristo Jesús, de Dios mismo a través de tu pastor, si quieres. Tu pastor es un simple instrumento, un simple canal en el que Dios se va a manifestar para que hable a su pueblo. Claro que Jacob pudo haber sido bendecido, pero Dios quería tener ese encuentro con él en su casa, en la casa de Dios, en ese lugar de adoración que Dios ya había preparado a través de mucho tiempo atrás. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, nueva versión internacional, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes habla de plural, de congregación, de iglesia, de su casa, de su templo, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17, nueva versión internacional, nos dice: ¿no saben que ustedes, plural nuevamente, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Habla de Dios, o sea, habla que puedes ser bendecido lógicamente en tu casa, pero también habla de que tengas que congregarte en su casa, en una iglesia, en un templo de Dios. Entonces, hermano, pero yo la próxima vez que tengas el deseo de quedarte en tu casa y no congregarte, porque decir lo mismo recibo allá que lo mismo recibo acá, déjate de decirme que a través de la palabra que te acabo de leer, eso no es cierto. ¿Vas a recibir bendiciones en tu casa? Sí. Pero hay otras bendiciones que solo en la casa de Dios y en ese lugar que Él tiene reservado en tu encuentro, en el encuentro con Él, en ese lugar de adoración vas a recibir. Imagínate tú que Jacob hubiera dicho: no, pues sí me está llamando a Betel, pero yo mejor me quedo acá, viendo YouTube en mi casa y de todas. Entonces Jacob no iba a recibir las bendiciones que recibió en el Betel. Porque ahí ya Dios tenía ese encuentro. Y hay cosas que tú y yo no vamos a entender, pero la voluntad de Dios es grande. La voluntad de Dios es infinita, no lo podemos entender y captar en toda su dimensión, en su exacta dimensión, en su exacto tamaño, a través de esta mente tan pequeña y tan reducida. Solo es a través de la fe que podemos lograr alcanzar las promesas de Dios, porque en la fe no se razona, en la fe se cree en Dios, en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, mientras que la mía es todo lo contrario. Por eso es necesario que también tengamos humildad para reconocer que nuestra voluntad comparada con la de Dios nada es,
Y si te ayuda a algo, tu voluntad es únicamente para echarte a perder más, para extraviarte más, hermano. La voluntad de Dios es la única sabia, inteligente, verdaderamente. Si congregarse no representa ninguna bendición extra, entonces, ¿por qué motivo el Señor fundó la iglesia y nos ordenó congregarnos? En Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice, nueva versión internacional, no dejemos de congregarnos como, acostumbran algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Más claro ni el agua. Así que ahora que venga el tiempo ya de restauración, ya que podamos, no dejes de congregarte. Este es tiempo que Dios está hablando. Recuerda siempre cuando no tengas ganas de ir que Jacob fue llamado a Betel, que subiera a Betel, porque ahí quería tener ese encuentro con Dios. Y Betel significa casa de Dios, casa de adoración. A Juan le dicen, sube al cielo. Casa de Dios, casa de adoración. En Mateo capítulo 6, versículo 6, en Nueva Versión Internacional dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve, que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Por qué Dios nos muestra esto? Porque es cierto, algunas bendiciones lo vas a recibir en el Betel, en ese lugar de adoración, y en otras lo vas a recibir en tu casa, en el lugar secreto. Entonces, los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, perdón, y los ojos también abiertos para ver cómo Dios nos está hablando. Hay veces que te va a ir, te dije, ora en lo secreto, y a veces te va a pedir que vayas a la casa de Dios, al templo de Dios. Jacob fue enormemente bendecido por ir al Betel. ¿Cuáles fueron las bendiciones? ¿Dónde se le apareció Dios? En el Betel, en casa de Dios. ¿Dónde fue bendecido? En el Betel, en casa de Dios. ¿Dónde recibió la revelación y el diseño para su vida y su ministerio? En la casa de Dios, en el Betel. Mira cuántas bendiciones se le dio en el Betel, en ese lugar de encuentro. Por eso, cuando tú dejas de ir a las congregaciones en la casa de Dios, saber cuántas bendiciones no nos perdemos. Y muchas más las vas a recibir en tu casa, eso es cierto, hermano, no quiero negar, en ese lugar secreto, en el cuarto de guerra, está bien, excelente, pero hay otras cosas. Por eso dice la palabra de hoy, solo enfocados en Dios, nuestra fe es poderosa. En Génesis capítulo 31, versículo 13, nueva versión internacional, dice, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen, a la tierra de su padre. Amén. Entonces, Dios siempre va a querer bendecirnos. Siempre va a querer bendecirnos. ¿Sabes por qué tantos creyentes cojean espiritualmente? No crecen espiritualmente y andan ahí deambulando por todos lados sin dirección, porque menosprecian la casa de Dios, porque menosprecian ese lugar de adoración. Por eso andamos todos perdidos, sin dirección, con un temor terrible, con una incertidumbre terrible. ¿Por qué? Porque menospreciamos ese lugar de encuentro con Dios, esa casa, ese lugar donde Dios dice, sube a este lugar, sube, quiero hablar contigo, quiero guiarte, quiero direccionarte, quiero darte una visión, quiero darte rumbo, quiero darte guianza, pero sube, ven aquí, adora. Hermano precioso, que este tiempo nos sirva para verdaderamente valorar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo bendigo a Dios porque Dios nos da revelación, Dios nos da poder en nuestras vidas, Dios nos da diseño en nuestras vidas, pero lo quiere hacer desde su visión,
desde su voluntad, desde su palabra. Y eso lo tenemos que hacer únicamente a través de lo que Él se nos pueda revelar cuando tenemos ese encuentro directo cara a cara con nuestro Dios. Hermano, no solo vamos a encontrar a Moisés, también le dijo, fue invitado a tener un retiro con Dios en el monte. En Éxodo 24:1, nueva versión internacional, dice, también le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 60 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia. ¿Qué le dijo acá a Moisés? Dice, sube al monte a verme. Entonces, hermano precioso, Moisés fue invitado a tener un retiro, un encuentro con Dios. ¿Qué sucedió allí? Dios se le apareció y le entregó un mensaje, un diseño. ¿No podría haber sido en el valle? Claro que sí, también pudo haber sido en el valle, pero Dios no quiso en el valle. Dios quiso que Moisés subiera, vuelve a usar la palabra sube, a ese lugar alto, a ese lugar donde los problemas se ven pequeños, a ese lugar donde tus gigantes se ven enanos. Sube, le dice a Moisés también. Y ahí le entrega una gran revelación para el pueblo. ¿Y por qué a veces nos dice Dios sube? Porque muchos de nosotros andamos aquí abajo en la tierra distraídos y Dios no le va a entregar a su voluntad, Dios no le va a entregar la revelación que quiere darle a cada uno de aquellos que están distraídos. Dios no va a usar gente distraída para dar mensajes a su pueblo, para dar mensajes a la vida personal. Dios quiere que estemos enfocados, concentrados en Él. Y aquí muy probablemente en este ámbito terrenal, Moisés andaba distraído con tanta gente, tenía cuántos millones de gentes para poder administrar y ya no sabía qué hacer, lo tuvo que ir con su suegro para que su suegro le diera una estrategia y ya estaba desesperado y estaba distraído en las cosas de abajo, en las cosas de terrenales, en las cosas del mundo. Y entonces le dijo Dios, sube al monte, Moisés, sube al monte. Allí te voy a revelar lo que yo quiero para tu pueblo, para el pueblo, para mi pueblo. Y allí fue donde se le reveló. Y es lo mismo que hoy quiere hacer con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene revelación para tu vida. Necesitamos estar apartados, quietos, concentrados y alineados para escuchar la voz de Dios. Si tú estás distraído, estás preocupado, estás afanado, tienes miedo, estás lleno de incertidumbre, no escuches la voz de Dios. Aunque Él esté hablando, no lo escuches. Aunque tu pastor te esté mandando mensajes que Él recibió de Dios, no lo estás escuchando y menos los vas a practicar. Por eso a veces hoy Dios te está diciendo, sube al monte, sube al Betel, sube al cielo y siéntate en este lugar celestial para que veas desde lo alto los problemas que van a suceder. Pero ¿sabes qué? También vas a ver la victoria sobre esos problemas. Amén. Damos gloria a Dios por todo eso. Tenemos que practicar, hoy Dios nos ha enseñado que tenemos que practicar dos disciplinas fundamentales. La disciplina de la fe, 3, de creer en Dios, de que estemos confiados totalmente en Dios, estemos entregados a Dios. Y las disciplinas espirituales que hoy quiere fomentar Dios en nuestras vidas es que tenemos que congregarnos, venir a la casa de Dios, pero también tenemos que hacer retiros. Jesús hacía retiros, Jesús se iba al desierto y oraba de día y de noche, 40 días de día y de noche, para tener ese encuentro, ese contacto, esa revelación de Dios en su vida. Y esa revelación le daba dirección, le daba la fe que obraba, le daba ese poder, esa unción para sanar enfermos, para hacer todo lo que tenía que hacer en esta tierra, para cumplir el propósito de Dios, para honrar y glorificar a Dios. No estaba preocupado por su casa, por qué comerá, por qué vestirá, por dónde dormirá, por qué carro tiene, qué coche tiene, qué casa tiene. Él no está enfocado. Él está enfocado a cumplir el propósito de Dios. Y él se iba a los lugares altos, a los lugares desérticos, alejados, para tener esa comunión, ese encuentro con Dios. Este es el tiempo, este es nuestro desierto en el que debemos usar este momento, este tiempo, este lugar, para poder enfocarnos en Dios y que nuestra fe sea poderosa.
A tal grado va a ser poderosa nuestra fe que necesariamente vamos a tener la victoria en nuestras manos. Te mando un fuerte abrazo, doy gracias a Dios porque ya hemos podido comunicarnos, te mando verdaderamente grandes bendiciones, oro a Dios para que sean bendecidos. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro para orar y poder dar por terminado esta predicación. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro en acción de reverencia. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido en el nombre precioso de Jesucristo que toda la iglesia universal y la iglesia en la unidad de la fe enfoque su mirada, Señor, en ti, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que podamos tener una fe poderosa y que a través de esa fe poderosa podamos lograr la victoria. Que esta victoria consista en cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que verdaderamente estemos enfocados en el reino de Dios y su justicia. Que estemos enfocados en hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. Padre bendito de la gloria, ayúdanos a ser sabios en tu voluntad. Ayúdanos a buscar esa revelación que nos dará dirección, poder, unción, Señor, para hacer milagros en tu nombre, Señor, y permitir que muchas gentes más crean en ti, Señor. Recibe tú, Señor, toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, porque eres tú el único merecedor de todo ello. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.